La fermentación. Para entender este tema, es necesario regresar a la respiración celular, que se divide en dos fases. Una fase que es la glucólisis y la fase del ciclo de Krebs. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en la fase de la glucólisis, que se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas e inicia con la sustancia de la glucólisis y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 de piruvato, 2 de ATP y 2 de NADH. De estos dos productos finales vamos a tomar a las moléculas de piruvato, quienes van a ser las protagonistas. Cuando estas dos moléculas de piruvato no tienen oxígeno, va a comenzar el proceso de la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. La fermentación. La fermentación, en general, es un proceso catabólico que utilizan algunos organismos para obtener energía y nutrientes a partir de ciertos compuestos orgánicos. Una característica muy importante de la fermentación es que es una reacción anaeróbica, lo que quiere decir es que ocurre en ausencia de oxígeno. Todos estos procesos ocurren en el citoplasma celular y el objetivo principal es la síntesis de la ATP, o en otras palabras más sencillas, la obtención de energía. La fermentación es un proceso alternativo para reoxidar el NAD y obtener un nuevo NAD. No es un proceso de generación de energía en sí mismo, sino de recuperación del NAD, porque la energía que se produce en la glucólisis se busca que no sea interrumpida. La fermentación láctica. La fermentación láctica es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en el citosol de la célula. Se oxida parcialmente la glucosa para obtener energía, donde el producto de desecho va a ser el ácido láctico. La importancia. Este ácido láctico ayuda a la conservación de alimentos, permitiendo que se conserven por más tiempo. Los alimentos que han sido sometidos a la fermentación láctica ayudan a la digestión de otros alimentos con los que se ingieren. En uno de estos procesos podemos encontrar como es el yogur, la fermentación de vegetales y la fermentación de cárnicos. El ácido láctico también difunde hacia la sangre y es transportada hacia el hígado. Se realiza en bacterias y en células eucariotas, como en la célula muscular y los eritrocitos. Como por ejemplo, tenemos cuando suele situarse en las células musculares de los vertebrados durante el ejercicio intenso y repentino, cuando la distribución de oxígeno por medio de la sangre no aumenta lo suficiente como para mantener la respiración aeróbica. En este caso, las células contienen energía en ausencia de oxígeno por medio de la fermentación láctica, provocando así la acumulación muscular de ácido láctico que puede manifestarse mediante la aparición de calambres o fatiga muscular. El proceso o formación de lactato. En primer plano, podemos observar la molécula de piruvato, esta molécula final de la glucólisis. Este piruvato se va a convertir en lactato mediante la enzima lactato deshidrogenasa. Como podemos ver precisamente acá, vamos a tener un cambio sobre todo lo que se va a preservar en la formación de lactato. El NAD, en su forma reducida, aquí va a ser utilizado en cambio estructuralmente al piruvato para convertirlo en lactato. Y finalmente, lo importante acá es que podemos observar el NAD que ya sale en su forma oxidada para poder entrar en la glucosa, en la glucólisis. Aquí podemos ver precisamente cómo se acomodan estos átomos de hidrógeno rompiendo el doble enlace en el carbono.
y situándose en el hidrógeno y un H a su vez, donde estaba el doble enlace de oxígeno. Entonces, en general, decimos que la lactosa va a ser un producto de la fermentación láctica. Y como tal, este lactato va a regresar hacia el hígado, donde se va a volver a transformar en glucosa mediante el ciclo de Cori. Entonces, podemos decir que no va a haber una ganancia neta ni del NAC en forma oxidada ni en su forma reducida. Observemos el siguiente esquema. Por cada molécula de la glucosa que entre a la glucólisis, este va a ser el procedimiento de la glucólisis. Finalmente, va a culminar en la formación de 2 moléculas de piruvato. Justamente aquí vamos a encontrar el NAC en su forma oxidada. Este NAC va a actuar con el glicalaldehído trifosfato, que se va a reducir en 2 moléculas de NAC. Una vez que se han formado los 2 piruvatos de moléculas, el lactato deshidrogenasada va a actuar juntamente va a actuar y se va a formar 2 moléculas de lactato. Y es precisamente aquí donde las moléculas del NAC en su forma reducida se van a oxidar, y es así como se puede volver precisamente a utilizarse en la glucólisis. Como podemos ver, no hay una ganancia neta de ninguno de los componentes, sino que finalmente va a terminar reciclándose. Aquí algo importante que se debe destacar es que como tal no va a haber una ganancia muy alta de energía, sino que la glucólisis solamente va a producir 2 moléculas de ATP y ganancia. Ya, la fermentación. La fermentación alcohólica, denominada también como fermentación del etanol o incluso como fermentación etílica, es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia del aire. Este está originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono. Por lo general son azúcares como la glucosa, la sacarosa, la fructosa, el almidón, entre otros. Esto es para obtener productos finales como un alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y unas moléculas de ATP, que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas, tales como son el vino, la sidra, el cava, entre otras. Aunque en la actualidad se empieza a sintetizar también el etanol mediante la fermentación a nivel industrial de forma masiva para ser empleado como biocombustible. La importancia. La importancia que tiene aquí la fermentación alcohólica es que tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares en ausencia de oxígeno. Para ello disasocian las moléculas de glucosa y obtienen energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y el dióxido de carbono como desechos consecuencia de la fermentación. Ya, entonces aquí en el gráfico les voy a explicar cómo es el proceso de la fermentación y cómo va cambiando, cómo va a ser la fermentación láctica y cómo va a ser la fermentación alcohólica. Entonces, cada molécula de glucosa que ingresa a glucólisis es separada en 2 moléculas de piruvato. En las reacciones de la glucólisis se forma el ATP y el NADH.
que sirve como acarreador de electrones. En caso de no haber disponibilidad de oxígeno, las moléculas de piruvato formadas en la glucólisis siguen una vía anaeróbica de fermentación, en donde dependiendo del tipo de célula, la fermentación puede ser láctica o alcohólica. Y después tenemos lo que es la fermentación láctica primero. Cada molécula de piruvato proviene de la glucólisis. Se convierte en lactato o ácido láctico. Para ello se utiliza en NADH formando la glucólisis. Y en la fermentación alcohólica, el piruvato proviene de la glucólisis. Se convierte en primero en acetaldehído. En esta reacción se libera lo que es el dióxido de carbono y en la siguiente reacción de acetaldehído se convierte a etanol. Para ello usa el NADH formando en la glucólisis. Ya, y por último tenemos que las levaduras y otros microorganismos generan etanol y CO2, que es el dióxido de carbono, y los seres humanos y otros animales producen lactato. Gracias. Ya esa creo que salió mejor.